Oh, damn child. Leave. Nadie más les creyó. Se empezó a contar eso solo como una historia más de terror, de esas que abundan en la zona. Y nadie tomó en serio la aparición de esa señora. Y bueno, la verdad es que hay varias historias al respecto en la familia e incluso ahora que ya he platicado al respecto, parece ser algo conocido en el pueblo. Pero solo quiero concentrarme en lo que me ocurrió a mí y lo que después me platicó mi papá. Y este es el siguiente relato. Cuando ya tenía él casi la mayoría de edad, estaba en la prepa y ya vivía en la Ciudad de México. Aquella ocasión en que se perdió en el bosque se había convertido ya tan solo en un mal recuerdo, aunque siempre tuvo la misma precaución al subir a esa zona del lugar. De hecho, prefería no hacerlo, aunque alguna vez tuvo que acercarse. Era ya casi finales de octubre, un fin de semana, cuando acudió a visitar a la familia al pueblo. Algunos de sus primos más pequeños habían subido a pasar el día en la montaña, y él solo pensaba en cómo todos los demás podían hacerlo con total normalidad, cuando para él eso ya se había convertido en una misión casi imposible. Estaba platicando con sus tías cuando de pronto empezó a escuchar un escándalo que venía desde la calle. Cuando salieron para ver qué pasaba, una escena los impactó. Un niño bañado en sangre al que cargaban varios hombres buscando ayuda, gritando que lo habían encontrado en un barranco no muy lejos de ahí. Las tías entonces se pusieron histéricas porque era uno de los niños que había subido con los primos de mi papá. Se subió corriendo a la camioneta de uno de los vecinos que también tenía un hijo en la montaña y que aceleró para ir a buscarlos. Vio cómo otras camionetas aceleraban detrás de ellos. Apenas eran las 5 de la tarde, pero la niebla comenzaba a comerse la montaña, a dejarla en la penumbra total. Esto haría muy difícil buscarlos. Los truenos a lo lejos anunciaban una tormenta a poco tiempo y todos sabían que si algo había ocurrido, iban a contrarreloj para alcanzar a llegar a los chicos. Era tal la desesperación de mi papá por encontrar a sus primos que poco podía pensar en el temor que le daba normalmente ese lugar. Lo importante ahora era encontrarlos antes de que ellos se toparan con lo que él vio hacía muchos años atrás. Lo que ocurrió a continuación es sumamente extraño. Un grupo de jóvenes que participaban en la búsqueda comenzó a escuchar un escándalo en la montaña, cerca de ellos. Lo que parecía ser un grupo de mujeres riéndose y maldiciéndolos a ellos, a la gente del pueblo. Tal vez, sin conocer a fondo las leyendas del lugar, buscaron a esas mujeres por todos lados siguiendo sus voces. Sin embargo, nunca pudieron hallarlas. Las voces, eso sí, se llegaron a escuchar justo a su lado, aunque nunca las vieron y no descubrieron de dónde provenían. Los ecos de la montaña juegan malas bromas, pensaron después. Pero déjenme decirles que, precisamente en ese mismo momento, pero del otro lado de la montaña, otro grupo, el de mi papá, se toparía con algo espantoso. Eran 3 personas, entre ellos el vecino de unos 50 años, y 2 jóvenes un poco más grandes que mi papá. Caminaban separados por unos 10 metros cada uno para cubrir más espacio en la búsqueda, cuando el alarido del señor mayor los alertó. Se acercaron a él, pensando lo peor, que había encontrado a los niños y que algo les había pasado, pero cuando llegaron a él, tan solo pudo señalar un punto a unos 60 metros de donde se encontraban. Era la parte superior de un risco, donde había un lugar circular, plano, y en él varias señoras completamente desnudas, con el pelo larguísimo, gris, estaban sentadas en círculo.
parecían beber, reír, al lado de una fogata que lanzaba una gran columna de humo grisáceo. Y dice que parecían reír, porque no salía un solo sonido de ese lugar, a pesar de estar tan cerca. Notaron en ese momento entonces el silencio absoluto alrededor. Ni siquiera los animales parecían causar ruido alguno y prácticamente podían escuchar su pulso cada vez más acelerado por el terror. Bajaron corriendo, apresurándose para hacerlo antes de que oscureciera por completo o de que los vieran estas mujeres. Y al llegar al otro grupo, alguien les anunciaba que los niños ya se encontraban en el pueblo. Cuando bajaron, los encontraron a salvo, pero muertos de miedo. Decían que habían bajado corriendo porque algunas brujas los empezaron a seguir corriendo por las copas de los árboles. Lo más extraño de todo es que bajaron exactamente por el mismo camino por el que subieron los grupos que iban a buscarlos. Sin embargo, nunca se vieron. Desde entonces, cada que iba al pueblo, mi papá se aterrorizaba si veía una columna de humo salir de alguna parte de la montaña. Y nunca, por ningún motivo, volvió a subir algún día de octubre. Hola amigos de la comunidad Relatos de la Noche. El siguiente relato es algo corto pero muy significativo, de gran misterio y terror para mí. La historia de La cabra que ríe por las noches, publicada recientemente, me hizo recordar este suceso. La historia es de mi abuela, que en paz descanse. Ella contaba que cuando era joven vivía en una comunidad llamada San Antonio de los Horcones en Aguascalientes, cerca del municipio de Jesús María. Esta comunidad en ese tiempo era una especie de pueblito y no tenía tanto alumbrado público como ahora. La abuela contaba que tenía que levantarse de madrugada para esperar a unas amigas e ir a trabajar, y cuando decía de madrugada se refería a las 3 o 3:30, ya que el lugar en el que ella laboraba estaba muy retirado de su hogar. Una de esas noches, con ella ya en la espera de sus amigas, dice que escuchó su nombre, Esperanza, que alguien lo decía, o casi lo gritaba afuera de su casa, lo cual la extrañó y salió para ver quién era. Sin embargo, lo único que veía era una sombra que figuraba una especie de cabra o de chiva. Esto lo podía ver gracias a la poca luz que había por la luna de esa madrugada. No le tomó demasiada importancia, ya que su padre, mi bisabuelo, tenía animales. Después de esto se metió a su casa para seguir esperando, pero no pasó mucho tiempo cuando volvió a escuchar su nombre, pero ahora de una forma más clara. Esto la pasmó y por un momento dudó en salir nuevamente, pero se armó de valor y gritó uno de los nombres de sus amigas. Ramona, ¿eres tú? Nadie contestó. Esto provocó que se asustara, pero decía ella que lo más extraño era que cada vez que se asomaba, la cabra estaba más cerca de su pequeña casa. Nuevamente, dice que volvió a escuchar su nombre, pero parecía que aquel o aquello que lo decía la llamaba de manera más insistente. Decía que después de tantas insistencias de la voz, ya no quería ni salir, pero fue tanta su curiosidad por el saber qué o quién decía su nombre, que se asomó una última vez, pero ahora por un pequeño orificio que tenía a la puerta de su humilde casa. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver por ese pequeño orificio? Ahora de una manera más clara, podía vislumbrar al animal, el que anteriormente ella notó que se iba acercando más y más a su casa, y que de la boca de este salía el sonido que claramente identificó como su nombre. Esto la dejó impactada,
e inmediatamente fue y levantó a mi bisabuelo. Él al principio no le creía, pero escuchó que alguien decía el nombre de mi abuela, e inmediatamente tomó su machete y linterna para ver quién era el graciosito que la estaba asustando, y salió de la casa. Mi abuela, algo preocupada porque mi bisabuelo ya había tardado, no hallaba ni qué hacer cuando de pronto escuchó que unas pisadas se acercaban a su casa y abrieron la puerta. Era mi bisabuelo, que había regresado de inspeccionar el terreno. Decía ella que regresó algo molesto, pero a la vez desconcertado. Le preguntó que qué había pasado, que quién era o qué era. Pero mi bisabuelo le contestó que no había nada allá afuera, que revisó de cabo a rabo todo el terreno y no encontró nada, que incluso revisó a sus animales y todos estaban en sus corrales. Pero sí hubo algo que le extrañó y le hizo tener algo de miedo. Le dijo a mi abuela que posiblemente aquello que vio y escuchó no era una chiva ni ninguna cabra. Aquello que había visto y escuchado era el mismísimo demonio. Mi abuela sentía que el corazón se le salía del pecho y le preguntó que cómo sabía eso. Y el bisabuelo le contestó que, pese a que no encontró nada, sí percibió que de entre la oscuridad y lo poco que alumbraba su lámpara, alguien lo veía, que se sentía observado y que también le llegó un olor como a podredumbre, como animal muerto o huevo podrido. Ese olor que algunas veces identificamos como azufre. Mi abuela, después de esto vivido, decidió no volver al trabajo en el que ella laboraba y buscó mejor un lugar cerca de su casa, para así no volver a pasar por ese tipo de situación. Amigas y amigos de esta comunidad, espero que les haya gustado esta historia de mi abuela. Les mando saludos y bendiciones. Y bien, en esta publicación de Josué Daniel H., en esta publicación en la que contó este relato, encontramos también un comentario por demás interesante. Es de Génesis R. y dice lo siguiente. Algo así le pasó a una amiga de mi madre. Cuando recién se la robó su esposo, o se casó pues, por decirlo de alguna manera, se la llevó a vivir a un cerro para que no fueran a quitársela. Ella se quedaba todo el día en casa, sola, y en medio de un cerro sin un solo vecino alrededor. Solo ella en una pequeña casita. Platica que una vez el esposo tardó en llegar a casa porque se le había perdido una vaca embarazada y la andaba buscando. Dice que el esposo tenía un caballo y ella estaba acostada esperando a que llegara, ya muy noche obviamente, y como estaba en medio de la nada, no había luz, solo la que tenía en una cachimba. Estaba pues recostada y escuchó las pisadas de un caballo. Ella se quedó en la cama esperando a que el marido tocara la puerta. Sin embargo, no lo hizo, y ella le gritó: «Marcos, ¿te vas a quedar afuera o qué?». No le respondieron nada, y ella seguía escuchando las pisadas de un caballo. Entonces salió a ver, pero no había nada. Se metió de nuevo a la casa y escuchó una risa, y entonces salió nuevamente. De nuevo, nada, y enojada se metió otra vez, y una vez más escuchó la misma risa. Ya muy molesta, le empezó a gritar, pero más y más se reían de ella, hasta que salió con la cachimba en mano para iluminar un poco y pudo ver una sombra grande, acostada en la orilla de aquel cerco viejo. Se acercó y dice que en eso, esa sombra se puso de pie. Era solo un burro. Ella se iba a meter de nuevo a su casa cuando volvió a escuchar la misma risa y volteó a ver. Y se sorprendió al ver que era el burro. Era el animal, el que estaba riéndose de ella. Se le quedó viendo y éste le sonrió.
enseñó sus dientes con una enorme sonrisa. En eso escuchó cómo venía su esposo en su caballo, y ella gritando le advirtió: «El burro, el burro». Pero el esposo ya no pudo ver nada. Le preguntó a qué burro se refería y le señaló en qué parte estaba. Entonces él buscó con su linterna para buscar las huellas de la bestia, pero no había ninguna, ni rastro de que estuviera echado. Nada. Después de eso,